Muy buenos días, mis amados hermanos, hermanas. Le damos gracias a Dios por estos momentos en que estamos tomando esta oportunidad que el Señor nos da para tener un estudio más de la palabra de Dios. Desde la Iglesia Bautista de Trinity, a nombre de nuestro pastor y cada uno de los miembros de nuestra iglesia, les mandamos los más cordiales saludos. Y también les pedimos que se conecten más dentro de una hora para que ustedes también participen del servicio de predicación, donde nuestro pastor va a estar dando las orientaciones adecuadas para nuestra vida durante toda la semana. En este momento vamos a continuar con los estudios que hemos estado haciendo y para eso vamos a ponernos en las preciosas manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que tú nos das, todo lo que tú eres y todo lo que tú has de hacer por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a todos aquellos que nos ven por este medio que tú has permitido que se desarrolle para la proliferación y la proclamación de tu palabra también. Bendícenos, Padre Santo, y danos la oportunidad de poder entender tu palabra. Revélanos, Padre Santo. Abre nuestra mente y nuestro corazón y con ello danos la oportunidad de una nueva forma de vida cada día, porque tú haces nuevas las cosas cada día. Te bendecimos, Señor, y gracias por la oportunidad que hoy has abierto para nosotros en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, hermanos. A veces yo puedo intuir, porque así somos los seres humanos, como sabemos que queda grabado allí en el Facebook Live y todo eso. Entonces decimos, no, más tarde lo vemos. Entonces nos perdemos a veces la bendición de estar juntos todos. Y tal vez usted lo sienta un poco diferente, porque siempre buscamos la manera de estar juntos. Entonces dice, bueno, es lo mismo entrar después que antes. Miren, cuando la iglesia se reúne, el Señor se hace presente. Y es bueno que en el momento en que usted sabe que son los horarios, usted esté conectado para que usted también sea parte de la bendición de la comunión de los santos. Porque los santos, los hijos de Dios, se reúnen para su aprendizaje. Te lo digo porque muchas veces dejamos, lo puedo ver más tarde, y lo hacemos de esa manera. Pero ahora vamos a estudiar, a continuar estudiando esa parte que corresponde a los 10 mandamientos de nuestro Señor. Allí en Éxodo 20 habíamos estado leyendo cuáles son estos mandamientos y estamos ahora en lo que sería el quinto mandamiento. Y nosotros vamos a trabajar hoy con el versículo 12. Otra de las cosas que me gusta recomendarles, ¿verdad? Ojalá tengan todo el material respectivo y que ustedes lo lean durante la semana. Porque nosotros en la enseñanza abordamos más aspectos de los que allí están, porque lo hacemos conforme a como nosotros vemos que la necesidad o la situación se está dando en estos momentos. Entonces hablamos, inspirados también por el Espíritu Santo de Dios. Así lo puede usted ver en las predicaciones, en los estudios bíblicos. Entonces le pedimos que en la medida de lo posible lea el material. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En este momento, ya con el quinto mandamiento, empieza una fase, podríamos decir, tal vez no diferente, pero avanzada en cuanto a lo que Dios había estado diciendo antes. Él es el que dio los mandamientos para ser obedecidos, y estos no han prescrito. Y nosotros lo vemos en la palabra de Dios cuando Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La mayoría de la gente se imagina todo la Biblia, y es correcto. Pero en toda la Biblia están estos mandamientos, y esto no ha pasado. Lo que Jesús abolió, que aparece ahí en Colosenses, capítulo 3, no es su ley, no es su palabra. Fue la forma de sacrificios para alcanzar el perdón de pecados. Eso sí lo abolió, y lo abolió con su propia muerte. Él vino a abolir eso.
Entonces, hoy, al tomar esta parte de los mandamientos, Él dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, el Señor, tu Dios, te da. Ya hemos hablado de lo que puede significar la honra, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Y tomando el contexto de la lección, me voy a ir un poquito más allá con esta pregunta. ¿Por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? Resulta que en estos tiempos, en esta sociedad, por la forma como nosotros nos estamos moviendo, hay muchos hijos que dicen, yo no tengo nada que agradecer. La vida que yo tuve con esos que se dicen mis padres, fueron así, así, así. Entonces no quiero nada con ellos. Otras cosas de las que me he enterado, algunas veces los padres ya son muy difíciles de poder ser atendidos. Cuando uno llega a cierta edad y pierde un poco la cordura, vuelve a ser como un niño y todo eso, pero un niño travieso. Entonces ya no lo aguante, voy a llevarlo al hospital o a ese nursing home y los dejo allá y los abandonan. También he sabido de ese tipo de cosas. O sencillamente sale el padre con la misma situación de que está desorientado, empieza a caminar y se pierde. Entonces los hijos, aunque lo buscan y todo, se hacen todos los llantos, no hacen todo el esfuerzo por encontrarlo. O a veces no lo pueden encontrar, que se puede dar. ¿Por qué salió? Porque se descuidaron. Eso quiere decir que el padre no está teniendo, o la madre no está teniendo el cuidado que debía de tener. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué Dios establecía este mandato? Dios establecía este mandato porque en el hogar solo debe de haber una cabeza y es el marido. Pero si se casa mi hijo y trae a su pareja a mi casa, entonces va a haber dos hogares, entonces va a haber dos cabezas. Uno como padre tiende a corregir a los hijos o a hablar con ellos. ¿Y qué va a pasar? No te metas porque es ella y yo. O si quiere recibir a otras visitas, la esposa y al hijo, el hijo no le quiere porque le caen mal los suegros o cualquier cosa y lo tiene que tolerar porque no es su casa. Entonces cosas de ese estilo suelen pasar. Entonces hay una razón por la que el Señor está diciendo al hombre y a la mujer que deben de formar su propio hogar, porque forman su propio lugar donde establecen quién es la cabeza. Y esa es la responsabilidad. Y es responsabilidad de los padres la formación espiritual de los hijos. Y muchas veces los padres hasta se pueden sentir culpables porque no los formé bien o qué pasó y todo eso. Pero esperen a que yo termine esto para darles una respuesta al respecto. Pero sí son responsables de la formación espiritual de sus hijos. Si usted está siendo padre o tiene hijos pequeños en este momento, usted es responsable de la formación espiritual de sus hijos. No es responsabilidad de la iglesia. ¿Qué es responsabilidad de la iglesia? Darle a usted las herramientas para que usted pueda orientar a sus hijos. Claro, la iglesia trabaja también con sus hijos, pero ¿quién tiene más tiempo a los hijos? Ahora me va a decir, está más tiempo en la escuela. Bueno, en estos momentos no, ¿verdad? Por la pandemia que vivimos, los hijos pasan más tiempo en casa. Entonces se están dando cuenta de la gran necesidad que sus hijos tienen por la forma como se comportan, ¿verdad? Entonces, tenemos como padres la gran responsabilidad de la formación espiritual de nuestros hijos. Pero es que yo no estudié para eso. No necesitas saber estudiarlo. Para eso dice el Salmo 23 que hay lugares de delicados pastos donde puedes llegar y descansar, y a eso se le llama iglesia, donde puedes aprender todo lo necesario para orientar a tus hijos. Porque cuando orientas a tus hijos, la honra viene de una manera natural. Porque Dios no nos hizo para odiarnos unos a otros.
El odiarnos unos a otros es consecuencia del pecado. Pero cuando tú estás como padre y madre luchando en contra del pecado en tu hogar, estás mostrándole a tu hijo la manera como se enfrentan ese tipo de situaciones. Dice, cuando veo que mis papás empiezan a pelear, se separan un ratito y se hincan y se ponen a orar y luego se ponen a conversar. ¡Oh, caramba! ¿Sabe qué va a aprender ese hijo? Que cuando tenga un pleito le va a decir a su esposa, vete a tu cuarto y ponte a orar. Yo voy al mío, al otro cuarto, a mi oficina y voy a orar. Y después entonces hablamos. Cuando ya las aguas estén tranquilas, por así decirlo, en cuanto a nuestras maneras de ser, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de lo que es, dejará el hombre a su padre y a su madre, y harán una, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, luego viene este mandamiento tan precioso: honra a tu padre y a tu madre. Eso, honra a tu padre y a tu madre. Mire, ¿por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? Yo he podido ver a través de la experiencia ministerial que Dios nos ha permitido vivir, que las primeras personas o los primeros diferentes a uno que una criatura ve son sus padres. Los primeros diferentes. Si no aprende a respetar adecuadamente a sus padres, ya sea porque sus padres lo consienten mucho, o como dicen en otras partes, los chinean mucho, o le permiten todo. Si pega un grito, hasta se ríen. Si dice una palabra grosera, se carcajean. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Miren, yo lo he oído en el autobús. Me pasó una vez allá en Costa Rica. Empezó un niño a decir groserías. Dije, ¡ja, ja, ja! ¡Oh! Riéndose. Y yo estaba serio, mirando nada más. Y decía, caramba, ¿no se dan cuenta de lo que le están enseñando a esa criatura? No se dan cuenta de lo que le están enseñando. Están diciendo, qué bonito es las cochinadas que están diciendo. Y ellos están aprendiendo en ese momento. Son como esponjas que no tienen agua. Cualquier gotita que les cae, lo absorben inmediatamente. Entonces, nosotros como padres tenemos que cuidar lo que absorben nuestros hijos. Porque la honra a nuestros padres, ellos lo aprenden de una manera. Si tenemos la oportunidad de tener a nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos, ellos van a ver de qué manera honramos a nuestros padres y ellos lo van a ver. Y de una manera natural otra vez, porque Dios no nos hizo para odiarnos unos a otros. No nos hizo de esa manera. Nos puso dentro de nosotros la capacidad de amar. Y de amar de una manera extraordinaria, hasta de dar la vida por aquella persona que tú amas. Y Jesucristo lo demostró en la cruz cuando dio la vida por ti y por mí. Es allí donde nosotros vemos la responsabilidad de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Pero somos los primeros diferentes. Luego empieza a ver a otros diferentes. Hay más diferentes que mi papá y mi mamá. En un momento dado, mientras yo preparaba la lección, me estaba yo poniendo en el papel del bebé cómo pensaría yo. No me acuerdo cómo pensé cuando yo era bebito, pero poco a poco fui conociendo a otras personas, posiblemente hermanos, posiblemente tíos, posiblemente los primeros. Hay otros diferentes. Pero si yo estoy aprendiendo a través de mis padres acerca del amor de Dios, porque se refleja en el amor que ellos me dan a mí, me atienden, me cuidan y todo, pero no me consienten. Si hay que darle una nalgadita, hay que dársela para que entienda. Hay que decir, uy, ahorita me van a demandar porque dijo que le des una nalgadita. Estoy diciendo una. Yo leí a un psicólogo hace mucho tiempo, dice, si le das una nalgada, lo estás castigando. Si le das 2, lo estás lastimando. Si le das 3, lo estás humillando. Dije yo, voy a tener cuidado cuando yo tenga a mis hijos, era yo muchacho. Y yo te lo dije a mi hermana. Y un día mi hermana se molestó con su hijo, ella lo conoce, Daniel, y le dio 4. Y le dice, mami, ya me estás humillando. Le dijo, no, los niños aprenden.
y uno ni siquiera se da cuenta de cómo están aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo como padre le estoy mostrando a mis hijos? Porque yo tengo que responder por qué mis hijos me deben de honrar a mí. Tengo yo que enseñarles eso. ¿Cómo honro yo a Dios? ¿Cómo honro yo a mi prójimo? ¿Cómo honro yo a mis diferentes? ¿Cómo honro yo a mis hermanos? ¿Cómo honro yo a los que son mayores que yo? ¿Cómo honro a los que son menores que yo? Si yo puedo hacer eso con los demás, tenga la certeza, porque Dios así ha puesto en el corazón del ser humano su espíritu, su aliento de vida, que esa criatura va a honrarlos también, va a aprender a respetar a los mayores. Estamos yendo en el autobús, porque no teníamos dinero para un carro, y de repente uno como papá se pone de pie porque ve a una persona mayor y le dice, por favor, siéntese. Y el hijo lo ve, está sentado en la pierna de la mamá, del lado de la ventana. Y se sienta, y el hijo lo ve. Pero entre sus juegos, sus dichos y todo, está aprendiendo. Y usted va a ver un día a su hijo, cuando vea a una persona mayor, embarazada, o alguien que tenga algún problema físico, por enfermedad, operación, lo que sea, pero tiene que ir por el autobús, no hacerse el dormido. Se va a levantar y se va a poner de pie y le va a ceder el asiento a eso. Y usted se va a sentir orgulloso. Como cuando diga una persona, qué amable es el hijo de fulanito de tal. De qué manera más linda. Yo estaba yendo a un determinado lugar, yo no sabía cómo ir. Le hablé a mi amiga, pero mi amiga no pudo, pero me atendió su hijo. Y su hijo me dijo, yo sí sé cómo y le voy a decir cómo. Y me llevó hasta donde yo iba. Oír esos de los hijos de uno lo llenan a uno de satisfacción. Uno va a decir orgullo. Bueno, si quiere llamarlo orgullo, ok, el orgullo es malo, pero la satisfacción no. Porque es la satisfacción de haberle enseñado a su hijo lo correcto. El mandamiento encabeza la vida social del ser humano. No hay una buena relación en una persona que no aprendió a relacionarse con sus padres. Yo debo de enseñarle a mi hijo a relacionarse conmigo. Muchos dicen, es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Sí, pero antes que amigo, tú eres padre. Yo quiero ser amiga de mi hija, pero antes que amiga, tú eres padre. Nunca tu hija va a confiar en ti, como a veces lo hace con la mejor amiga, a menos que tú la hayas preparado para eso. Y a veces uno no se da cuenta, sino hasta que ya la situación equivocada ocurrió. Ay, mi hija quedó embarazada. ¿Cuándo pasó eso? Ellos, todo el tiempo la estoy vigilando. No, ellos saben cuándo hacerlo. Ellos tienen métodos, tienen posibilidades. Y como yo le tenía confianza, le abro esas posibilidades también. No estoy diciendo que le tenga desconfianza. Le estoy diciendo, enséñele valores. Pero los valores a los niños no les enseña diciendo, tienes que portarte bien. Porque va a decir, ¿qué es eso? Yo me acuerdo que uno de mis hijos cuando yo le decía algo, se me quedaba viendo, ¿cómo está? ¿Cómo es eso? Y una vez hasta le dije, uy, se me durmió la pierna, y me empieza a ver la pierna. Y le digo, ¿qué estás buscando, hija? Estoy buscando los ojos de la pierna, me dice. ¿Por qué? Le digo, porque se durmió, me dice así. Para que vean las cosas tan sencillas, cómo la entienden ellos. Y de repente se acercan, como a mí me pasó también, no sé si se acuerda mi esposa, ¿verdad? Y dice, papi, las lombrices tienen ojos. Porque ella estaba viendo y viendo. Y dice, papi, las lombrices tienen ojos. Y así, ¿verdad? Y así, uno u otro, hacen preguntas y hay que estar con ellos para contestarles esas cosas. Bueno, entonces, si ellos aprenden a relacionarse conmigo como padre, si tus hijos aprenden a relacionarse contigo, con tus padres, va a ser como de la noche al amanecer, de una manera natural, que van a aprender a relacionarse con los demás. ¿Cuál es la relación que se pide con los demás seres humanos? La relación
de respeto. Pero aprender a relacionarse con los padres tiene mucho que ver con este pasaje de la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. En la antigüedad o entre las antiguas tribus que tanto las trataron de ignorantes y hasta los devastaron, los destruyeron, los famosos conquistadores, yo les llamo invasores. Se van a molestar conmigo, que se moleste, pero que invadieron América Latina, lo invadieron. Y se sorprendieron de la manera como esos indígenas tan ignorantes como ellos los trataban, como cuidaban a sus ancianos. Y no los dejaban solos, eran algo hasta sagrado para ellos. Uy, cuidadito y ofendes a un anciano, porque la tribu entera te juzga y te condena. ¿Sí? Pero vinieron otras enseñanzas y, estuvieron separando todo eso y empezaron a enseñar otras cosas que nos permite llegar a donde hemos llegado, que el Señor tuvo que decir en un momento dado. El segundo es igual que el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento tuvo que venir porque la naturaleza pecaminosa suele predominar en el ser humano. Y nuestros hijos van a tener esa naturaleza pecaminosa y es responsabilidad nuestra como padres enseñarles a ellos a luchar contra eso, contra esa naturaleza. Entonces, cuando nuestros hijos crecen, la honra al padre y a la madre viene casi de una manera natural, porque la honra se manifiesta en un profundo respeto y en una profunda atención. La honra va acompañada del reconocimiento a la autoridad, del reconocimiento a la sabiduría de las personas mayores, en particular de nuestros padres. Por eso es muy importante eso. Y si ellos aprenden a respetarme a mí, que soy mayor, van a respetar a cualquier otra persona mayor. Entonces, que si nos vamos a preocupar que hay que proveer, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tengo que tener 2 trabajos para darles, mira, valora bien lo que estás haciendo. A veces tienes 2 trabajos porque quieres tener más cosas de las que puedes tener con uno solo. A lo mejor con uno solo puedes seguir vivir de una manera muy modesta, pero le das algo a tus hijos que es invaluable. Educación moral. Que si no le das la educación moral a tus hijos tú en tu casa, mira, el mundo está dispuesto a dárselo y no te va a gustar lo que le enseñe. Porque la educación moral que hay en el mundo está dirigida, predominada y dominada por Satanás. No te va a gustar, no te va a gustar. Entonces, debo de preocuparme por tener una buena relación con mis hijos, con la finalidad de que cuando ellos crezcan, tengan una buena relación con sus diferentes. Porque los primeros diferentes que nuestros hijos vieron somos nosotros, los padres. Los primeros. No son los padres los que quieren cambiar la vida de los hijos. Y aquí yo me voy a dirigir exclusivamente a los hijos. Hay hijos que dicen, no, lo que pasa es que tú quieres intervenir en mi vida, déjame vivir mi vida. Yo estoy apenas viviendo, tú ya viviste. Déjame vivir mi vida, tengo derecho. Véalo, allá están los derechos humanos. Si los derechos humanos no están sostenidos por la Biblia, son humanos, pero no tienen nada de divino. Entonces, no son los padres los que quieren cambiar tu vida, le quiero decir a los hijos. Son los hijos los que cambiaron la vida de ellos, de sus padres. Esto viene porque me acuerdo en una ocasión me invitaron a predicar en Zacatecas. Después de una predicación que terminó casi a las 10 de la noche, empezamos como a las 5 de la tarde, terminó como a las 10 de la noche, muchas preguntas, mucha interacción con los hermanos.
Resulta que cuando llego yo a la casa donde estaba y voy a descansar, me dicen, hay una familia que quiere hablar con usted. Y vinieron a mí y yo le dije, está bien. Bueno, ahí estuvimos hasta la 1 de la mañana, un poco más, hablando. Y entonces me dicen que los hijos, el hijo estaba llegando a los 15 años, la hija a los 13. Y empezaron a decir ellos que ellos tienen derecho, que sus padres se están metiendo en su vida, que les quieren revisar el teléfono y todo eso. Y así, y ellos quieren cambiar mi vida, dice el muchacho. Y yo le dije, ¿de veras crees tú que ellos quieren cambiar tu vida? Y yo le dije, tú no sabes que tú fuiste el que cambiaste la vida de ellos, le dije. Allí el Señor me empezó a dar un montón de palabras. Y yo le dije, y se quedó así el muchacho. Voy a empezar. Antes de que tú nacieras, ellos vivían solitos. Y la pasaban bien. Y la mamá hacía así. Y no solo la pasaban bien, se tenían el uno al otro, se acompañaban. Ya habían superado las diferencias individuales y empezaban a vivir como un matrimonio. Y de repente un día ella le dice a tu papá, y ahí estaba el papá, estoy embarazada. ¿Cómo habrá reaccionado el papá? Y se empieza a reír el papá, velo, todavía lo recuerda, le dije. Seguramente la abrazó, la alzó y empezó a gritar, vamos a tener un hijo o hija, no sabían todavía. Y tal vez en ese lugar donde vivía no había la manera de saberlo. Ellos se pusieron felices. Pero ¿sabes qué? Cambiaste la vida de ellos. De repente tu mamá empezó a vomitar. Y tenía que ir a vomitar, no podía dormir bien. Luego, cuando ya empezaste a crecer y con esa panzota que se me mostraba, no se podía acomodar en la cama, le dolía la cintura y hasta andaba así. Me paré y hasta le hice así, ¿verdad? Andaba así caminando y no le importó. Fíjate que desde el momento en que fuiste concebido, tú cambiaste la vida de ellos. No ellos cambiaron tu vida, porque tú ni siquiera existías. Y el muchachito ya bajó la cabeza. Y no solamente eso, ¿qué pasó el día que ella dijo, ya se rompió la fuente? ¿En dónde estaban? Y dice la señora, estábamos en el rancho. ¿Hay hospital en el rancho? No. ¿Hay comadrona en el rancho? No. ¿Y qué hizo usted? Dice, yo agarré un caballo y agarré esto, fui a buscar esto, conseguí una carreta, la llevamos al pueblo y todo eso. ¿Cuánto pasó? Como 3 horas. Durante todo ese tiempo, ella estuvo sufriendo y tu papá estuvo desesperado. Luego el dolor del parto. Y mira, y no le importó todo lo que ella pasó. Ahí estás tú, entonces señalé a la hija. No le importó. ¿Por qué? Porque tú ya habías cambiado la vida de ella. Ella había disfrutado. Ya habías cambiado la vida de tu papá. Ahora, mientras ella se reponía del parto, tu papá tenía que estar levantándose en la noche y darte de beber. Y luego madrugar a las 3, 4 de la mañana para irse al campo a trabajar porque son campesinos. Tú cambiaste la vida de ellos. Ellos no cambiaron tu vida, ni quieren cambiar tu vida. Únicamente están siguiendo la transformación que tú hiciste en la vida de ellos. Entonces el muchacho se puso a llorar, pero también la muchacha. Y la mamá también bajó la vista y empezó como a llorar de mucha emoción hasta así. La mamá, ¿verdad? Y el muchacho allá. Y después de un buen rato de decirles cómo ellos, fui más largo en ese sentido, ¿verdad? Fui más largo en ese sentido. Después de explicarle a ellos la manera como ellos habían cambiado la vida de sus padres y no los padres cambiaron o quieren cambiar la vida de ellos. Entonces me pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Y le digo, ¿tú qué crees que hacer? ¿Qué crees que debes de hacer? Pedir perdón, me dice. No te esperes. Y así llorando, fue y abrazó a su mamá, los dos, ¿verdad? Y el papá se abrazaron y estaban llorando los 4. Yo me di cuenta ese día, esa noche, que
Como los hijos, y esa fue mi experiencia también, ahí está mi esposa, no son los padres los que quieren cambiar la vida de los hijos, sino son los hijos los que cambiaron la vida de los padres. Por eso tenemos que honrar a nuestros padres, porque ellos aceptaron el cambio cuando ni siquiera sabían nada del hijo o de la hija. Ni siquiera sabían cómo iba a ser, pero ya lo amaban, porque Dios nos dio la capacidad de amar y amar entrañablemente. Y si tú hubieras estado en peligro en algún momento, seguro tu mamá pone el cuerpo antes de que te toquen a ti. Pone la vida, y no lo dudo tampoco de tu papá. Esa fue una de las cosas que yo le dije. Entonces, no son los padres los que quieren cambiar la vida de los hijos. Son los hijos los que cambiaron la vida de los padres. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para saber lo que significa honra a tu padre y a tu madre. Porque si no, no lo vamos a entender. Entonces vamos a actuar como en muchos casos la sociedad en nuestros días ha actuado, abandonando a los que le dieron la vida a esa persona. Es que no me supieron educar. Bueno, ahorita voy a hablar de eso, espero que me dé tiempo. Nunca digas, y esto lo suelo decir sobre todo en los 15 años, nunca digas, tú joven, yo no pedí nacer. Es cierto, tú no pediste nacer. Pero ¿sabes qué? Ellos tampoco te pidieron que tú seas tú. Ellos dijeron, puede ser niño o niña. Yo no sé, pero lo que sea, ya lo amo. Ellos no te pidieron, porque fuiste el producto del amor de ellos. Sale de una manera natural. Porque en el amor el ser humano reacciona y se hace uno con su esposa. El varón se hace uno con su esposa, la mujer se hace uno con su esposo. Entonces el resultado es eso. ¿Y sabes de quién fue la decisión de que tú tuvieras esos padres y ellos tuvieran esos hijos? Exacto, lo que están pensando. Dios. Él es el que decidió que tú tuvieras esos padres. Y Él es el que decidió que esos padres tuvieran esos hijos. Hay un momento, y lo voy a decir al final, otra vez, estoy apuntando, que qué es lo que pasa cuando no se cumple con esos detalles. Por eso les digo a ustedes, hijos, nunca digas yo no pedí nacer, porque estás ofendiendo no a tus padres, estás ofendiendo al que te puso allí en ese hogar. A Dios mismo, Por eso empieza esta parte de lo social, en los 10 mandamientos, con esas palabras. Honra a tu padre y a tu madre. Luego viene la promesa, pero yo quiero recalcar eso. Honra a tu padre y a tu madre. Porque es muy importante. Porque si tú honras a tu padre y a tu madre, hijo, hija, definitivamente que honras a Dios. Porque Él fue el que dio este mandamiento. Y en la obediencia está la honra. Y si tú obedeces esto, estás obedeciendo a Dios. Por lo tanto, lo estás honrando. Perdonen que me emocione, pero me fascina esta parte de la Biblia. No es la primera vez que yo lo estudio. Así que estoy sacando todo. Fue decisión de Dios. Ellos te amaron desde que fuiste concebido. Vea lo que dice el Salmo 139, versículos 13 al 18. Algunos ya lo conocen. Bueno, yo también lo conozco, pero yo quiero leerlo junto con ustedes. Vean lo que dice. Ustedes que están allí en el Facebook Live, ustedes que están allí en el Zoom o en YouTube, lo que sea, vean lo que dice el Salmo 139 a partir del versículo 13, a partir del versículo 13 del 18. Dice, tú formaste mis entrañas. Le está hablando David a Dios.
Sí, hubo una cópula entre el padre y la madre, lo hubo. Fue el resultado del amor. Pero el que al fin forma a la criatura y le da vida es Dios. Por eso le digo, es Dios el que te puso en ese hogar. Es Dios el que te dio esos padres. Y es Dios el que le dio a esos padres ese hijo, esa hija. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Una manera simbólica de hablar del vientre. Mi embrión, qué maravilla este versículo. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento de la concepción, el embrión ya lo ve Dios, ya es vida. Por eso los cristianos no podemos estar a favor del aborto. Pero esa es harina de otro costal. Sigo con esto. Mi embrión vieron tus ojos, y oiga esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Dios ya había determinado cómo habría de ser tu vida. De manera que en la formación correcta, en la responsabilidad de los padres, se sigue el libro de Dios. Que no lo hacen de la manera correcta los padres, quiere decir que se desvían del libro de Dios y por eso vienen muchas consecuencias. Pero, repito, son otras cosas. Y además, si hay un asesinato a un embrión por la cuestión del aborto, estás rompiendo completamente ese libro que Dios ya había creado para esa criatura. Bueno, hablaremos en algún otro momento de esas cosas. Y oiga esto, cuán preciosos, Dios me son tus pensamientos. Qué lindo. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. La bendición de Dios. La bendición de Dios. Y esto los hijos lo podemos experimentar si ha habido honra a nuestros padres. Los padres lo podemos experimentar si nuestros hijos nos honran. Qué bonito es levantarse y ver a tus hijos preocupados, ya mayores, preparándose para ir a sus trabajos. Y lo que tú hacías hace tiempo antes de que te casaras, ahora ellos lo están haciendo y tú lo ves. Así era yo, corriendo, viendo el reloj, comiendo rápido y ahí se van. Así era yo. Y uno dice, qué bonito, porque son responsables. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el salmista es que desde que fuimos concebidos, nuestros padres están compartiendo con Dios el amor que te tienen. Dios ya te amaba antes de que tú existieras. Pero apenas hubo el conocimiento de que tú venías, hombre o mujer, hombre o mujer, hombre o mujer, te amaron. Y hasta competían con Dios por el amor por ti. ¿Por qué? Porque te digo, son capaces de dar la vida por ti. Pero eso lo hizo Dios por ti, ya antes que ellos lo hicieran. Pero así es el amor, así es el amor. Es una entrega total, absoluta. No es relativo, te amo cuando te portes bien, cuando te portes mal, no te amo. Es una enseñanza funesta, nefasta. Totalmente nefasta. Bueno, sigo. Podrás decir, y aquí voy a la parte de la que yo me he estado refiriendo, fallé como padre, fallé como madre. Pues, pero yo te puedo decir una cosa, no hay nada que Dios no pueda enderezar. Si tú llegaste al cristianismo, ya cuando tus hijos son adultos y dicen, después de oír esto, después de leer lo que dicen las escrituras, fallé como padre, fallé como madre, entonces déjalo en las manos de Dios, porque no hay nada que Dios no pueda enderezar. No hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar.
No hay palabra maldita que Dios no pueda componer. No hay desprecio mostrado que Dios no pueda cambiar en amor. Porque Dios es el Dios de todo lo posible y hasta lo imposible. Y delante de todo eso, entonces Dios no te va a juzgar por eso. Fallaste como padre, pero llegaste en buen momento a los pies de Jesucristo, te hiciste su hijo, lo aceptaste como su salvador y te perdonó. Ahora es responsabilidad del hijo y ahora te voy a demostrarlo cómo. El otro lado es que el hijo pueda decir, ya no están mis padres hoy, fallé como hijo, pero hoy tú conoces a Dios y no le eches la culpa a tus padres. Tal vez ellos no supieron cómo hacerlo y no tuvieron la oportunidad que tú tienes. Me quedan nada más 2 minutos, perdonen si me paso un poquito. Entonces confiesa a Dios tus pecados y le voy a decir una cosa. Vea Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Véalo, márquelo, subrayelo, doble la hoja ya, haga lo que sea, pero no pierda ese versículo. Y hay otros en Ezequiel. No los quise buscar para no hacerlo pesado. Ezequiel 18, 20. ¿Qué dice? El alma que peque, esa morirá. Aquí en el capítulo 18, Ezequiel lo dice en 3 ocasiones. Pero aquí lo dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Tú no eres culpable si es que el hijo te falló. Tú le quisiste enseñar la honra, pero cuando ya llegó adulto, él decidió seguir su camino en desobediencia a Dios, porque el que no honra a su padre y a su madre está desobedeciendo a Dios. Y Dios se lo va a cobrar, porque la desobediencia a Dios es pecado por cualquier lado que se le mire. Entonces dice que el alma que peque, esa morirá. Esto es individual. Es que mis padres no me supieron educar. Bueno, si es cierto lo que tú dices, Dios se lo va a cobrar a ellos. Pero a ti te va a cobrar lo tuyo. No te va a cobrar lo de ellos. Los padres no son responsables, dice el profeta. No son responsables de los pecados de sus hijos. Ni los hijos son responsables de los pecados de sus padres. Si sus padres pecaron y los hijos quieren seguir pecando, van a recibir las consecuencias de todo eso. Aunque diga es culpa de mi papá. No, para Dios, cada quien cometió su pecado. Y cada pecado de cada persona es castigado. Eso es lo que nos está diciendo el profeta. Entonces, no hay eso de que fallé como padres. Si ya conociste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, confiésalo solamente. Y dile, Señor, fallé como padre. No sabía yo estas cosas. Y ahora que lo sé, como Job, me arrepiento en ceniza y dolor. Me arrepiento de todo eso. Pude haber sido mejor. Pero si eres hijo y dices, fallé como hijo porque no honré a mi padre, ellos ya no están, te lo confieso, Señor, y me arrepiento de no haber honrado adecuadamente a mis padres y perdóname, porque todo pecado Dios se lo va a cobrar a la persona que pecó. No hay otros culpables. Las consecuencias del pecado pueden ir de generación en generación, hasta la tercera y hasta la cuarta, dice aquí mismo en Éxodo. Pero lo que es el pecado de cada quien, es de cada quien. Y eso no tiene generación. Por eso Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces, la pregunta final, o el final de todo esto, perdón, no es pregunta. Todo comienza con honra a tu padre y a tu madre. Todo comienza allí. Hijo, si has honrado a tu padre y a tu madre, créeme que Dios te mira con muchísimo agrado.
Si en algún momento no lo has honrado, solamente te digo, ellos no han querido cambiar tu vida, porque ellos han seguido desde que tú cambiaste la de ellos. Ellos están siguiendo el cambio que tú hiciste en la vida de ellos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso Jesucristo es la respuesta a toda situación a la que tú te hayas enfrentado. Deja de sufrir. O tal vez puedas estar sufriendo porque dice, yo no te lo enseñé adecuadamente a mis hijos. Vine al Evangelio cuando ellos ya se habían ido de la casa. ¿Ok? Confiésaselo a Dios, díselo, perdón, Señor, perdón, y ora por ellos. Porque no hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. Ya si no se endereza, quiere decir que ellos están desobedeciendo a Dios. Pero el primer mandamiento que se refleja en la mayor obediencia a Dios está aquí en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Y ya no toqué la segunda parte. Quiero disculparme por eso, porque ya me pasé por 4 minutos. Señor, gracias por este momento, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos dices. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Cristo te está llamando hoy, si Cristo te está diciendo ven, si Cristo te está diciendo arrepiéntete hoy, hazlo, porque hoy está tocando tu corazón para que tú muestres que realmente quieres seguirle a Él. Empieza respetando o escuchando, obedeciendo su mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Si no, vamos a ver los demás mandamientos para que veas en qué más vas a obedecer al Señor. Que Dios te bendiga. Reciba a Cristo.